Llegamos esta mañana al cuarto conjunto de exhortaciones prácticas sobre cómo debemos relacionarnos los unos con los otros dentro del cuerpo de Cristo, y está apropiadamente ubicada en este lugar para que nos ayude a pensar después del enojo que estudiamos en los versículos 26 y 27. Ahora estamos listos para compartir no solo lo que sale de nuestras manos, sino también lo que sale de nuestro corazón por medio de nuestra boca, como lo veremos en esta mañana. Así es de que en el versículo 29 Pablo exhortó a los de Éfeso a hacer un trabajo honesto, literalmente bueno y útil. Ahora en el versículo 30 continúa ese mismo pensamiento al animar a los de Éfeso a hablar solo lo que es bueno y útil. Así que no solo estamos llamados a hacer el bien con nuestras manos, sino que también somos llamados a hacer el bien con nuestra boca. Y por eso los cristianos deben mantener esto como regla, que lo que Dios da es para bien. Así es que la pregunta es, ¿estoy usando yo lo que Dios me ha dado para bien? ¿Es de beneficio? Pablo obviamente vio que el hablar ayuda a la unión en el cuerpo de Cristo, porque es la segunda vez que él lo menciona en algunos versículos que están juntos. Así es de que Pablo continúa fomentando la unidad entre los creyentes de Éfeso. Llega ahora a un arma muy importante que ayuda a mantener la unidad en el cuerpo de Cristo, y son las palabras. La unidad se mantiene con las palabras, pero también se rompe por medio de las palabras. Es lo que hace un cristiano sabio, usa sus palabras adecuadamente, con respeto, no para mal. También él aprende a usar esas palabras controlado por el Espíritu Santo, porque puede entristecer al Espíritu Santo cuando no las usa correctamente. Así es de que Pablo en estas palabras nos da mucha sabiduría. Nos alerta contra nuestras palabras, sí, nos hace recordar lo que Proverbios dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. La lengua es muy poderosa, es un instrumento muy poderoso. Hay dos formas de usar esta lengua. Puede traer vida, pero también puede traer muerte a las personas, a nosotros. Debemos nosotros de pensar cada día cómo usamos nuestras palabras. ¿Estamos trayendo bien o estamos trayendo mal hacia otros? Nosotros a lo mejor hacemos un buen trabajo o estamos haciendo un pésimo trabajo. ¿Cómo usamos nuestras palabras? Nosotros debemos de considerar también que esta lengua que tenemos puede traer vida o muerte a nosotros mismos. ¿Recuerdas lo que el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos en Mateo 12? Por sus palabras iban a ser justificados, y también por sus palabras les advirtió: seréis condenados. Y por eso todos deberíamos pensar a menudo sobre el día del juicio, para que pueda convertirse en un freno para nuestras palabras. Así que debemos de analizar qué estamos haciendo con nuestras palabras. Y vamos a poner atención en esta exhortación que Pablo nos está haciendo acerca de nuestras palabras. Y este patrón que hemos estado siguiendo va a continuar. Un mandato negativo: no dejéis que salga de vuestra boca ninguna palabra corrompida. Y después viene un mandato positivo: pero habla lo que es bueno según convenga, y da la razón al final. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados. Vamos a tomar 3 puntos, 3 cosas que nos ayudarán a dirigir nuestra lengua como lo pide el Espíritu Santo. Y lo primero es: ya no hables palabras corrompidas. Ya no hables palabras corrompidas. Pablo dice en la forma negativa: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Esta es la parte negativa de este pasaje.
Me gusta más como dice otra versión, ninguna palabra que no sea sana salga de tu boca. Aunque la diferencia sea ligera, es importante porque el énfasis aquí no está tanto en nuestra conversación en general, como otra versión dice, sino cada palabra que sale de nuestra boca debe de ser evaluada. El deseo de Pablo para los de Éfeso era que protegieran sus bocas para que no salieran palabras corrompidas, que fluyeran libremente por aquí y por allá. El deseo de Pablo es el mismo que tenía David en el Salmo 141:3. Señor, pon guarda sobre mi boca. Por favor, guarda las puertas de mis labios, decía David. David se dio cuenta de que ni su vigilancia ni su ejército podían detener esa lengua, porque no hay un hombre que pueda controlar su lengua, como dice Santiago, porque es un mal, está llena de fuego. Y David también oró como todos deberíamos de orar: Señor, pon guarda sobre mi boca, guarda la puerta de mis labios. Ninguna palabra corrompida salga de mi boca. ¿Y qué exactamente es esto? ¿Una palabra corrompida o no sana? ¿Qué significa? ¿Tenía Pablo en mente solo palabras de 4 letras? ¿O tenía en mente un estándar mucho más alto? La palabra corrompida en el griego sapros se refiere a aquello que es de tan mala calidad que no tiene ningún valor. Se refiere a lo que es malo, dañino. En otro contexto, es una palabra que se usa para describir un pescado que se ha podrido o comida que está en mal estado. Entonces, el estándar que Pablo nos da no solo es evitar palabras de 4 letras, o que incluso en nuestra cultura se saben que son corrompidas e insanas. Un cristiano que sabe lo que a Dios le agrada no va a ir a una cloaca y usar palabras que no le agradan a su rey. Debe de buscar palabras que le agraden a él. Que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Seguramente incluirá ese tipo de palabras. Va más allá de simples palabras de la cultura que tienen la tendencia a corrompir o a destruir el cuerpo de Cristo. Así es de que en la mente de Pablo no solo había malas palabras, sino también palabras de enojo, palabras egoístas, palabras necias, palabras falsas, palabras de queja, de celos, amargas, mundanas, calumniadoras, palabras desagradables, inútiles, duras, críticas, poco amorosas, palabras inútiles, lujuriosas, odiosas, palabras que no son reales, honestas. Todas estas palabras deben ser quitadas, porque una vez que salga de nuestra boca será imposible detenerlas, ya que su tendencia natural es destruir. Y sin embargo, cuando salen estas palabras, debemos de hacer todo lo posible para seguirlas hasta la fuente, para poderle pedir al Espíritu Santo que libre y limpie nuestros corazones de ese veneno que acaba de salir. Como dice Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La lengua indica lo que hay en el corazón. Si es de que tenemos una pregunta: ¿qué revelan mis palabras acerca de mi corazón? Nosotros somos muy buenos juzgando las palabras de los demás. ¿Alguna vez hemos hecho un estudio de nuestra propia lengua? ¿Sigues tus palabras hasta el corazón? Llega ahí. Mira alrededor lo que hay. Y vas a ver que hay cosas que no quisieras ver.
Debes de invitar al Señor a que analice tu corazón y orar como David. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. David también oraba: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mía. Como puedes ver, lo que tú hablas está conectado con tu corazón. Todo lo que sale de tu boca viene del corazón. Cuida las palabras de mi corazón, decía David. No simplemente ante los ojos de mi hermano Dios, pero delante de tus ojos. Por favor, analiza mis palabras. Ayúdame a hablar con cuidado y con un buen propósito. ¿Con qué frecuencia hablamos como niños que aún no han aprendido a dibujar, escribiendo nuestras palabras como si no tuviéramos la habilidad o el cuidado de permanecer dentro de la línea? Los adultos llaman a esto conversación casual o un desahogo, pero la palabra de Dios lo llama vanidad, tontería. Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 13:3, el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Proverbios 17:27, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Proverbios 18:13, al que responde palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio. Debes de ser rápido para oír, lento para hablar. Pablo está diciendo básicamente: piensa con cuidado antes de que hables. Piensa con cuidado, detenidamente, de acuerdo a la palabra de Dios antes de que hables. No dejes que tus palabras salgan sin un filtro. En lugar de eso, pon un filtro de la palabra de Dios y que no salgan palabras corrompidas, llenas de vanidad. Acaba con esas palabras, no las uses. Antes de hablar, pregúntate a ti mismo: ¿estas palabras están agradando a mi rey? ¿Estas palabras están destinadas a servir sus propósitos divinos o mis propios propósitos? ¿Esto va a edificar a mi hermano o estas palabras lo van a derribar? ¿Estas palabras hablan con humildad, amor? ¿Estas palabras que yo hablo dentro de estas puertas son adecuadas? Si estas palabras salieran, ¿me avergonzaría? Debemos de recordar las palabras de nuestro Señor. En Mateo 12, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, dice el Señor Jesucristo. En otras palabras, en ese gran día Dios usará tus propias palabras como testimonio en tu contra. Apocalipsis 20:12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Entonces se abrió otro libro, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según lo que habían hecho. Y claro, lo que habían dicho está incluido aquí también. Y siendo este el caso, no habrá ningún fiscal que tus propias palabras serán suficientes para resolver ese caso. Estas palabras revelan tu corazón. Debería de ser un mandamiento y una oración: Padre, que ninguna palabra corrompida salga de mi boca. Y no te detengas ahí. Sigue orando la siguiente parte del versículo: pero Padre, por favor, ayúdeme a hablar solo palabras para edificación, según convenga la ocasión, para que pueda dar gracia a los que escuchan.
Así como hemos visto lo que debemos tener cuidado de no hablar, ahora pasamos a lo que debemos tener cuidado de hablar, y son palabras de gracia. Son palabras que edifican, que ayudan al cuerpo de Cristo. Y este es nuestro punto número 2. Habla solo palabras que den gracia. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Mira la segunda mitad de este versículo. Aquí encontramos una prueba triple por la que debemos someter nuestras palabras. 3 preguntas que nos ayudan a discernir si la palabra hablada puede traer vida o muerte. ¿Es buena esta palabra? ¿Está ayudando para la edificación? ¿Esta palabra está edificando al que escucha? ¿Esta palabra es apropiada para esta ocasión? ¿Y esta palabra dará gracia a aquel que está escuchando? 3 pruebas. ¿Es buena para edificación? Pablo dice: no dejes que de vuestra boca salga ninguna palabra corrompida, sino, en contraste con esto, solo lo que sea bueno. En otras palabras, lo que estoy diciendo está edificando a mi hermano. Debemos de preguntarnos eso. Los padres, al disciplinar a sus hijos, podrían preguntarse esto: las palabras que estoy a punto de usar para disciplinar a mi hijo, ¿lo edificará? ¿Lo entrenará a la rectitud? ¿O lo exasperará? Hermanos y hermanas en Cristo, cuando conversen unos con otros sobre cómo se sienten o qué están pensando, ¿ustedes piensan que esas palabras están edificando? ¿Están usando esas palabras para las fortalezas satánicas o están siendo usadas para derribar la iglesia de Cristo? Debemos de probarlas, debemos de darnos cuenta lo que estamos hablando. Cuando hay un desacuerdo, hermanos míos, en tal hora debes de hablar con mucho más cuidado, lentamente, porque una olla que ya está hirviendo se desborda fácilmente si se habla la palabra equivocada en ese momento, cuando se agrega. Entonces, en lugar de hablar rápidamente por el desbordamiento de tu corazón ofendido, detente y somete tu corazón al Señor para que tú puedas buscar una palabra adecuada. Encuéntrala, escucha en el vocabulario de Dios algo que sea constructivo. Hay muchos ejemplos acerca de esto, y nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo máximo. Cuando lo crucificaron en Lucas 23:34, leemos lo que Él dijo: le hicieron un gran mal, sin embargo Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es una palabra que verdaderamente está dando gracia a aquellos que están escuchando. Este hombre que yo puse en la cruz está orando por mí. ¿Puedes creerlo? Esa palabra está edificando. ¿Qué tal Esteban cuando estaba siendo apedreado? Ese día, Hechos 7 nos dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y Él lo dijo con una voz muy alta: no les tomes en cuenta este pecado. Y cuando dijo esto, Él murió. Debemos de usar palabras para la edificación. Debemos de usar palabras beneficiosas. Esta es la primera pregunta. Tenemos una segunda pregunta para evaluarnos. ¿Es apropiada esta palabra para esta ocasión? De acuerdo al momento necesito usarla. ¿Es apropiada ahora por este momento para esta ocasión? Esto es muy importante. Una palabra que no es apropiada en el momento puede desatar más problemas.
A lo mejor el hermano necesita consuelo. Si un hermano está en pecado, necesita exhortación. Por eso debemos de hablar de acuerdo a la ocasión. Debemos de tener cuidado. Ay, si el hermano está gozoso, hay que regocijarnos y dar palabras de gozo. Si está triste, alentarlo. Debemos nosotros hablar de acuerdo a la ocasión. A lo mejor algunos hermanos necesitan palabras para ser empujados, exhortados, y algunos necesitan palabras para ser detenidos. Debemos de hablar según la ocasión. Debemos de estar seguros que estamos usando la palabra de Dios. Cada palabra debe de ser para la ocasión. La pregunta para nosotros es esta: ¿es buena para la ocasión? Debemos de encontrar la palabra adecuada, no solo la palabra adecuada, pero también una promesa que el Espíritu Santo nos ayudará. Lucas 12:11 dice: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debes de decir. A lo mejor no sabes qué decir, pero el Señor sabe. Él te puede indicar lo que realmente debes de decir tú. Ve a Él, ora a Él, pídele sabiduría que te dé una palabra exacta para la ocasión. Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Sabiduría, entendimiento. Pero necesitamos palabras adecuadas en el momento adecuado. Si no sabemos, hay que pedirle al Señor. Y no tengas miedo o vergüenza pedirle al Señor. Efesios 6:19, Pablo decía: oren también por mí, hermanos, para que me sean dadas palabras al abrir mi boca con valentía para proclamar el ministerio del Evangelio. Y Pablo decía: del cual soy embajador en cadenas, para hablar acerca de él con valentía. ¿Qué está pidiendo Pablo? Ayúdenme a tener las palabras adecuadas que penetren los corazones de las personas. Por favor, oren por mí. Denme esa ayuda que necesito. Oren por mí, porque necesito las palabras adecuadas. Estas palabras no surgen naturalmente. Son palabras que debemos enseñar a meditar. Dice Isaías 54, Isaías lo dijo hace muchos años: el Señor Dios me ha dado lengua de instruidos para que sepa sostener con la palabra al que está cansado, dice Isaías. Si quieres palabras adecuadas para la ocasión, pídalas al Señor. Él te promete ayudar a quienes anhelan agradarlo con sus palabras. Incluso las palabras buenas en sí mismas deben introducirse oportunamente o resultarán perjudiciales en lugar de útiles. El hecho de que sean ciertas no significa que sean adecuadas para la ocasión. Hasta ahorita hemos visto dos preguntas. ¿Estas palabras se edifican? ¿Estas palabras están en el momento adecuado? La tercera es: ¿estas palabras dan gracia al oyente? ¿Ayudan al que está escuchando? Debemos de hablar palabras con cuidado, de acuerdo a la ocasión, y mira el propósito: para que dé gracia a los oyentes, dice Pablo. Este es el último filtro que debemos de usar. Estas palabras que estoy a punto de decir, ¿van a bendecir al que está enfrente de mí? La palabra de Dios es clara, el estándar es claro, y sin importar la audiencia, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian.
Y el Señor Jesucristo lo vivió, según leemos en Primera de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Pablo lo dice en Romanos 12:14, bendecir a los que os persiguen, bendecir y no os maldigáis. Primera de Corintios 4:12-13 dice: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos, pero Pablo los bendecía. Finalmente, Primera de Pedro 3:8, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, tiene que refrenar su lengua de hablar el mal. Deja el engaño, no hables lo engañoso, apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Y la forma en la que hacemos esto es de acuerdo a las palabras que llevan gracia. Pablo comienza casi todas sus cartas con la frase gracia a vosotros. Primera de Corintios 1:3, segunda de Corintios 1:2, Gálatas 1:3, Efesios 1:3 y no voy a decirte todos los demás. Siempre dice gracia a vosotros. ¿Por qué empieza de esta manera? Porque su deseo era que las palabras que él hablaba dieran la oportunidad de bendecir. La palabra gracia significa literalmente un tipo de atractivo que invita a una reacción favorable. Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esto debe de ser en tiempo y fuera de tiempo. Siempre lo estás practicando, siempre estás llenando tu mente con verdad y eso es lo que hablas con amor, cualquiera que sea la situación. Yo tengo una palabra para bendecir. Matthew Henry decía: la gracia es la sal que sazona nuestro discurso y lo hace sabroso para el oyente. Es la gracia que evita que se corrompa. Nosotros debemos de poner una guarda sobre nuestra boca y esa guarda se llama gracia. Y al mismo tiempo debemos de darnos cuenta lo que está en nuestro corazón. Debemos de encontrar palabras adecuadas. Debemos de quitar todo egoísmo, toda motivación incorrecta. Hay una diferencia muy grande cuando hablamos con egoísmo y cuando hablamos con amor hacia el hermano. No debemos empujarlo hacia las puertas del infierno. Debemos de hablar con gracia. Muchas palabras pueden eliminarse fácilmente con solo hacer una simple pregunta. ¿Esta palabra dará gracia a mi hermano, a mi oyente? ¿Esta palabra bendecirá? Esto no significa que los halagues ni que dejes de lado la verdad, sino que tú pones tus palabras de tal manera que están hablando una verdad, dirigidos por el Espíritu Santo. Cuando hables con tu hermano, habla y piénsate, ¿le va a dar gracia? ¿Le va a ayudar a mi hermano? ¿Esta palabra lo va a bendecir? Cuando hablas con tu enemigo, lo mismo. Cuando hablas con tu vecino, no se debe de cambiar el estándar. Siempre debemos de hablar con gracia.
¿esta palabra va a dar gracia? O como dice nuestro texto, esta palabra que sale de mi boca va a bendecir. Debes de tener mucho cuidado, como estamos viendo en este texto. Ten cuidado lo que pones en los medios sociales, porque ya no vas a poder quitar esa palabra, ya no vas a poder borrarla. ¿Esta palabra dará gracia? Y si no es así, no la pongas en un texto, no la pongas en Facebook, no la digas. Evalúa tu corazón, que esté lleno de gracia. Evalúa las intenciones con lo cual dices esas cosas. El rey Salomón nos da un buen ejemplo en el libro de Eclesiastés y nos dice cómo debemos de hablar. Dice Eclesiastés 12:9 al 11, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Lo hizo con mucho cuidado. Él escogió las palabras adecuadas. Él escribió palabras de verdad. ¿Por qué? Porque las palabras del sabio se quedan. Son como aguijones, clavos que se mantienen en las personas. Una palabra puede arreglar muchas cosas en el corazón. Busca arreglar y no destruir. Traer bendición, convicción, ánimo. Todas estas palabras se nos ha dado por el pastor. Él escogió sus palabras con mucho cuidado porque las recibió del mismo pastor. Por muy bueno que sea, todo esto no es suficiente. Pablo lo deja claro. Si nuestras palabras, las cuales son verdaderas y se están diciendo con amor, no importa cuán magistralmente sean dichas, serán escuchadas como algo ruidoso si no se tiene amor, como dice 1 Corintios 13:1. Si yo hablo en lenguas humanas, angélicas, pero no tengo amor, soy como metal que hace ruido simplemente. El fruto del Espíritu es amor, así es de que debemos de hablar con amor. ¿Qué es? Espérenme, creo que me equivoqué. La bendición es hablar con amor. La bendición no simplemente es las palabras, sino que vengan con verdad llenas de amor. El Espíritu sabe cómo hacer esto. Él lo hizo para ti. Las palabras de verdad estaban ahí, las escuchaste y sin embargo el Espíritu Santo las aplicó a tu corazón para que las creyeras, para que las recibieras y para que caminaras en ellas. Esto es lo que anhela el Espíritu Santo, es lo que quiere. Así es de que camina al paso del Espíritu, hablando palabras de gracia bien organizadas. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Por eso debemos buscar agradarle a Él. Y Pablo lo sabía, sabe que quizás el mayor argumento contra las palabras mal elegidas es precisamente decirle a los creyentes la realidad de que el Espíritu Santo mora en ellos y se puede entristecer. Y tenemos como nuestro tercer punto: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, no lo entristezcas. Dice Efesios 4:30 que no lo entristezcáis, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Pablo nos está diciendo aquí que se nos ha dado el Espíritu Santo para ser controlados, para ayudar a la unidad, para bendecir a los demás, pero Él se entristece cuando nuestras palabras son usadas de una manera equivocada. Pablo quiere que nos demos cuenta
Lo que se hacen las palabras con el Espíritu Santo lo entristecen. ¿Y por qué Él está triste? Es porque vive dentro de ti y vive también dentro de tu hermano. Tú hablas y Él lo está escuchando y el Espíritu Santo está ahí. Y en lugar de unirlos, se los está separando, y por eso se pone triste el Espíritu Santo. Él se entristece cuando nuestras palabras son de división. La palabra entristecer fue escogida cuidadosamente por el Espíritu Santo. Es usada en la versión Septuaginta de la Biblia. Describe una intensa angustia, como cuando murió el hijo de David. También describe el estado emocional de los discípulos cuando Jesús les anunció que iba a morir. Es una tristeza muy profunda, no es una tristeza pasajera, sino muy intensa. Es una tristeza mental muy fuerte. Así es de que no entristezcáis. El Espíritu Santo tiene un efecto muy grande. El Espíritu Santo se entristece en gran manera cuando hablamos de una manera inadecuada. Y debemos de orar de esta manera también. Y espero que tú ya lo veas. Señor, pon guarda a mi boca. Guarda la puerta de mis labios. Padre, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino solo la que sea buena para edificación según la ocasión, para que dé gracia a los que oyen. Señor, que no entristezcamos al Espíritu Santo, aquel que nos ha sellado para el día de la redención. Señor, un día estaremos delante de usted y daremos cuenta, si es de que ayúdenos. Porque si no, ¿quién podrá estar frente a usted? Solo Cristo. Solo Cristo ha hablado de una manera perfecta. Así es de que al terminar debemos de ver al Señor Jesucristo y aprender de Él. Lo necesitamos a Él para que hable por nosotros. En ese gran día, nuestras palabras nos van a acusar. Vamos a llorar como fiscales. Vamos a estar en esa corte y la justicia será establecida. El Señor Jesucristo es el que nos defenderá y podremos salir adelante. Vamos a estar cubiertos por Cristo Jesús. Él va a hablar por nosotros y tú tendrás una gran confianza. Por eso debes de aprender de Él. El Señor Jesucristo estará con nosotros en ese gran día. El Espíritu Santo nos ha sellado para el día de la redención. Y no habrá palabras que nos condenen. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Nadie más. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre, desnudez, peligro, espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Nada nos va a separar, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni nuestras propias palabras. Nada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Y es porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo para el gran día de la redención. Si tú estás aquí y no estás en Cristo Jesús, es porque no has recibido ese regalo de la salvación, el cual Dios está ofreciendo. El Evangelio está al alcance de todos. Algún día serás juzgado, y si no tienes al Señor Jesús como tu Salvador, no tienes lugar en el reino.
Recuerda que el Señor Jesucristo vino en una misión para rescatar pecadores y Él murió en la cruz con una muerte que tú deberías de haber sufrido. Recibió la ira de su Padre, venció la muerte, resucitó para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él resucitó como evidencia de que su Padre aceptó ese sacrificio por aquel que cree en Él. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Solo hablar palabras. Padre, perdóname. Y nosotros sabemos que porque Él es lleno de misericordia, Él te perdonará y te dará vida eterna. Gracias, Padre, por su palabra. Gracias por usarla para bendecirnos a aquellos que la escuchamos. Ayúdenos a caminar en la verdad. Que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Señor, solo aquellas que son usadas para edificación. Y que nosotros demos gracia con nuestras palabras a aquellos que hablamos para no entristecer el Espíritu Santo. Ayúdenos a apreciar aquel que está en nosotros. Oramos en el nombre de su Hijo Jesús. Amén.